Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el Visto Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Visto Bueno Radio. Hoy lunes 9 de diciembre le damos la bienvenida, hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo. Gracias en los controles a Jorge Martínez, Marisela que nos antecedió, muchísimas gracias. Allá en Tulancingo, Memo Ortega, muchas gracias. Adrián Larrieta y Luis Manzano en la producción, y en esta mesa José Luis Antón, buenas noches, bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches, doña Carmen, buenas noches al auditorio y a la mesa también. Roberto Rico, buenas noches. Carmen, muy buenas noches, me da mucho gusto saludar a todos, y un saludo a mi esposa, a mi bebé y a mi mamá que se encuentran ahí en la casa. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Y pongo a su disposición. Ya llevamos tres, ya llevamos tres por lo menos. Hoy supongo que Monza no nos escucha, ¿verdad? Porque no viene el papá. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Recuerde, es lunes del Semanario Político de Hidalgo, Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades de nuestro estado. Pues creo que hoy el tema es obligado. Estamos viendo un debate muy importante en la Cámara de Senadores. Se trata nada más y nada menos, en mi opinión, de la reforma constitucional más importante desde que el documento fue promulgado. Tenemos la reforma el 25, el 26, el 27 y el 28 constitucional en la reforma energética, que mañana, si no hay más dilaciones ni más reservas, se presentará al Pleno de la Cámara de Senadores para ser votado. Y lo que se va a votar no es poca cosa. Se va a votar el que haya un fondo soberano en el que, digamos, caigan ahí toda la renta petrolera. Se va a permitir la asociación público-privada en prácticamente toda la cadena de producción y de transformación de hidrocarburos. Se va a romper un paradigma que inició en 1938. Eso es el contexto de lo que estamos discutiendo. Amén de lo que da para, obviamente, el comentario, el chisme político, que también es parte de esta discusión, la discusión parlamentaria, el discurso de la senadora Sansores que ha acaparado los reflectores, pero más allá del circo parlamentario, que muchas veces en eso caemos, la decisión que está tomando esa soberanía es, en verdad, histórica, para bien o para mal. Habremos de evaluar las consecuencias, pero lo que hoy está decidiendo el Senado de la República en estas horas, lo que va a aprobarse en esta semana, en caso de que la minuta llegue a la Cámara de Diputados en estos mismos días, pues será de trascendencia para esta y la que sigue de las generaciones de mexicanos, ¿no, Juan? Sin duda, máxime que además de todo tenemos una onda expansiva muy amplia. O sea, ahora no solamente fue la energética, sino que además, por ejemplo, ya nos dejaron por ahí el recuerdito de la política electoral, que es verdaderamente impresionante. O sea, trae un rating de popularidad impresionante. O sea, no he oído una sola crítica favorable de la reforma electoral que hicieron, que me parece monstruosa, y que, bueno, pues viene a ser un daño colateral de este afán de sacar adelante una reforma energética muy mal planteada, definitivamente, destapada antes de tiempo, muy mal procesada, definitivamente, y que seguramente va a terminar en un problema muy, muy complicado, porque además te toca muchísimos temas, porque por un lado, yo recuerdo cuando se peleaba el voto por voto, y que incluso los periodistas no lo veían con malos ojos, y ahora que están pidiendo la consulta popular para aplicar para tomar esa decisión, pues no lo están haciendo. Una reforma que se plantea donde básicamente el presidente de la República pretende que se le firme un cheque en blanco, al no conocer los contenidos de las leyes secundarias. Pues es eso, es una petición de firmar un cheque en blanco, ¿no? Entonces yo la veo muy, muy complicada por los daños que ya nos ha dejado y nos va a seguir causando, ¿no? Robert, ¿tu opinión? Pues independientemente de los entretolones que estamos viendo con el tema de la aprobación del Senado, que por cierto hace unas cuantas horas ya se aprobó en las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales de Energía y Estudios Legislativos Primera, el proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se plantea una reforma al tema energético general. Habrá que esperar qué va a pasar en el tema de las leyes secundarias, ¿no? En las leyes secundarias, en aquel momento en donde con las cámaras, tanto de diputados como la de senadores, han resultado muy laxas para poder en determinado momento ejercer mayor control en determinadas situaciones. Lo vimos con el tema de la reforma educativa, pero bueno, hoy ya tenemos aprobada la minuta del proyecto de decreto, que seguramente, como tú bien dices, Pepe, el día de mañana habrá de ser pasado al Pleno del Senado de la República para comenzar la discusión del mismo, y que bueno, ya seguramente habremos de ver un debate caldeado, un debate caliente, sobre todo porque afuera del Senado de la República no olvidemos que está en plantón permanente el Movimiento de Regeneración Nacional, convocado por Andrés Manuel López Obrador, en el que se han sumado algunos otros actores políticos algunos otros actores de la izquierda política nacional, como el secretario general del PRD a nivel nacional, algunas gentes del Movimiento Ciudadano, algunas otras gentes del Partido del Trabajo, y que bueno, esto ha ido generando una catarsis entre hoy lo que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional han querido lograr con el tema de esta reforma energética, con la aprobación del dictamen, y por el otro lado vemos a la izquierda cerrada en el tema, no quiere entrar en un tema de discusión, no quiere entrar a polemizar más en un tema en el que se ha definido que es una bandera de lucha totalmente de la izquierda mexicana en nuestro país en este tema, ¿no? Sobre todo el tema del petróleo, singularmente, que es el tema que se está abordando. A ver, yo les propongo que vayamos por partes, porque el tema da... Como dijo Jack el Destripador. Como dijo el Destripador, vamos por partes, porque el tema es demasiado amplio y tiene todas las aristas del mundo. Me detengo en el tema de la consulta popular, que es importante. Mañana tengo entendido que se aprueba en la Cámara de Diputados la ley de la consulta popular, que fue pospuesta en su discusión el pasado jueves, por una sencilla razón. Había en el dictamen que se iba a someter a votación en el Pleno una propuesta para que el Ejecutivo Federal tuviera acceso a tiempos oficiales en medios para promocionar, no existe otra palabra, su posición sobre la consulta que tuviera lugar. Ese fue el tema que caldeó los ánimos, el PAN se bajó, terminó la sesión y desató la furia del PRD, que yo a veces no acabo de entenderlos porque es algo que les convenía. Mañana habrá de ser aprobada la ley de consulta popular. Lo que tú mencionas, Juan, y me parece muy importante, es que no habrá un mecanismo en el que a partir de una consulta popular se eche abajo la reforma energética que se apruebe en esta semana. A mí me parece que el PRD ha incurrido en un peligroso doble discurso, porque apelan a la consulta popular para exclusivamente discutir la reforma energética, pero no le entraron a la consulta popular, por ejemplo, para analizar la reforma fiscal que votaron con el gobierno, que creo que hubiera sido abrumadoramente en contra. Entonces, dejando eso de lado, me parece que el riesgo es que sigamos postergando una reforma energética que, pues, en mi opinión, tratando de regresar a lo básico, es necesaria. ¿Por qué? Yo creo que la pregunta fundamental tiene que ser: ¿Petróleos Mexicanos o la renta petrolera puede seguir financiando el presupuesto público tal y como está? Vamos, cuando vemos cómo el mapa se nos movió, nuestro principal comprador va a ser autosuficiente, es más caro producir, es más complejo. Creo que no. A partir de ahí se abre un gran debate, que es ¿y para dónde el cambio, no? Sí, yo creo que el cambio, no hay duda. O sea, no podemos seguir con el mismo claro, sistema. El PRD y la izquierda, el ingeniero Cárdenas, hizo una propuesta de modificación reglamentaria, es decir, una propuesta de modificaciones a leyes secundarias. Ellos consideraron que era suficiente. Por otra parte, el PAN y el PRI consideran que la reforma debe ser constitucional. Eso es lo que mañana va a marcar la gran diferencia en el Pleno del Senado.
El PRI presentó una propuesta más conservadora, entre comillas, a pesar de que la reforma era constitucional, y el PAN se fue, digamos, al extremo de un liberalismo económico al proponer la participación privada en todos la cadena de producción y las licencias, además de las concesiones. Al final del día, en el dictamen de mañana, hay cosas muy relevantes que propuso Acción Nacional. El fondo es propuesta del PAN, es decir, la propuesta se fue un poco más a la del PAN, se deslizó del centro hacia la derecha, aunque quedan fuera el tema de las concesiones. Entonces, lo que vamos a tener mañana o pasado mañana como producto legislativo, pues creo que es fruto de al menos 15 años de debate y 15 años de modificaciones en el mercado de los energéticos. A mí sí me parece que postergar la reforma energética es cancelarla. Postergarla es cancelarla por una razón. El PRD dice, vamos al año que entra, hombre, qué prisa. Pues un año preelectoral. En el 2015 ni hablar. Y se acabó la legislatura. Entonces es una muy buena manera de matar elegantemente la reforma energética, ¿no? Al final del día, mañana habrá de construirse una mayoría. Porque las reformas, este tipo de reformas, alcanzar un consenso creo que va en demérito del alcance de la propia reforma. Vamos a ver qué finalmente sale mañana, ¿no? Pero a ver, aquí hay dos cuestiones, vaya, hay muchas discusiones que tienen que ver con el tema. O sea, yo sí creo que hay una diferencia diametral entre la reforma fiscal y la reforma petrolera, o sea, energética en los términos que está planteando. O sea, yo no veo tan indispensable el que se hiciera la consulta en materia fiscal como lo sería en la reforma petrolera. Aquí el problema es lo siguiente, tú hablabas de que se ha debatido, pero ¿realmente se ha debatido el fondo del asunto de la cuestión petrolera? Digo, yo en el caso particular, desde luego estoy de acuerdo que no puede seguir en los mismos términos, pero bueno, también siento que hay que meterle mano al sindicato, hay que meterle mano y cirugía mayor a toda la corrupción brutal que tiene Pemex, y estamos apurados nada más por abrirle los espacios a la inversión extranjera. Segundo lugar, todas estas grandes reformas estructurales que se han planteado han quedado en muy poquito, o sea, en muy poquito, porque dentro de lo que se dijo en la Constitución a lo que está aterrizando hay un mar de diferencia definitivamente. O sea, ahí está las telecomunicaciones, que estamos en el limbo, estamos perdidos ahí, no hay ni siquiera un documento con el que podamos apoyarnos ni nada por el estilo. Entonces, vaya, todo ha venido atorándose de esta manera. La mejor prueba de la perversión de nuestra clase política es cómo quedó la reforma electoral esta que hicieron. Fue producto de esperarse a ver cómo se va a manejar después. Hicieron un Frankenstein espantoso. O sea, vaya, es unánime la opinión en esto. Entonces, yo sí insisto, el pretender sacar una reforma con tantas malas señales, con tanta poca autoridad moral del gobierno federal, bueno, a mí cuando oigo que están viendo este fondo que se va a crear con todos y que a lo mejor lo maneja Hacienda, digo, perdón. No, el consenso es que lo maneje el Banco de México. No, pero estaba el tema de que también lo pudiera manejar la Secretaría de Hacienda. O sea, así como ejercieron el gasto en la primera etapa de este gobierno, que nos causó un daño bastante grave. Entonces, vaya... Sería un absurdo, sería un contrasentido. Un contrasentido. Entonces, yo insisto, o sea, estamos votando una reforma como un cheque en blanco. ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde está el cuando menos conocer la estrategia completa? No la conocemos. O sea, nos están pidiendo que se apoye una reforma que ha trascendido en los spots. Los spots de que va a bajar la energía, de que va a haber más fertilizantes y una serie de cuestiones que no tienen fundamento. Ahora, ahí políticamente, sí no políticamente tú ¿cómo lo ves? Roberto, ¿tú cómo lo ves? A ver, nada más planteo la pregunta para su consideración. Es una reforma
tremendamente polémica y profunda, porque va hasta la raíz, va a la Constitución y a modificar lo inmodificable, políticamente hablando. ¿Se la jugaría el presidente Enrique Peña Nieto? O sea, yo me lo pregunto, ¿se la jugaría Enrique Peña Nieto el resto de su sexenio con una reforma que modifique y que trastoque algo tan importante para los mexicanos sin frutos? No, para nada. Es pregunta a la mesa. Para nada. Dirá, tenemos que primero partir de lo cual ha sido el escenario, tenemos todavía un tiempo, del escenario que tenemos actual, por ejemplo, en el escenario de nuestro país con el tema energético. El marco constitucional actual en el país obliga a Pemex a ejecutar por su cuenta y por encima de sus capacidades todo tipo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, donde el riesgo es totalmente del país. Esta situación, pues lógicamente, pues ha limitado el desarrollo de nuestro país en el tema de las competencias con Pemex. Si nos ponemos a analizar de manera muy rápida cuál es el contexto o cuál es el entorno internacional de las grandes petroleras, nos vamos a dar cuenta que Pemex, Petróleos Mexicanos, no aparece en el mundo. En el mapa justamente de las empresas más productivas en materia de petróleo, de hidrocarburos, no aparece Petróleos Mexicanos. Vamos al corte y nos platicas, porque si no Carmen Larrieta se pone autoritaria. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerde nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio.